Vamos a conversar con el expresidente Martín Vizcarra, que justamente enfrentó un capítulo similar. Así que, presidente, no es ajeno para usted el término vacancia. Usted fue el último presidente en ser vacado por un Congreso de la República en la historia reciente. ¿Cómo ve? Quería empezar con otro tema, pero ¿cómo ve esta situación? No, primero que nada, gracias por la invitación, Omar, y un saludo para tu gran audiencia. Efectivamente, yo hace 2 años, el 9 de noviembre del año 2020, fui vacado. Y a mí cuando me preguntan qué cosa es la vacancia, yo digo de la manera más simple, 87 votos. O sea, no es un sustento jurídico, constitucional, no. La vacancia son 87 votos. Es decir, si el Congreso quiere vacar a un presidente, tiene que juntar 87 votos. Las 100 páginas de sustento no tienen ningún valor. Lo que valen son los 87 votos. Yo hace 2 meses escuché al congresista Málaga, que es el promotor de esta tercera vacancia, diciendo que estaba avanzando porque ya tenía 66 firmas. Hace 2 meses. Hoy día la ha presentado con 67. O sea, en 2 meses ha conseguido una firma más. Entonces yo veo difícil que lleguen aún a los 87 votos, que tengan 20 votos adicionales cuando la gente, los congresistas que no están de acuerdo han manifestado, como ahora el congresista que acaba de intervenir dice que no está a favor. Yo dificulto que logren los 87 votos. Sí, claro. Sin embargo, también es importante entender que el contexto parece haber cambiado de manera significativa con la interpretación fáctica que ha hecho el gobierno y el gabinete de Aníbal Torres, que durante su gobierno usted hizo una interpretación fáctica, pero la Constitución no tenía, o la ley no tenía los candados que tiene hoy día y que han sido ratificados por el Tribunal Constitucional. Entonces entiendo que para muchos congresistas, oye, como el congresista Valer, aquí hay una intención de cerrar el Parlamento. Lo que hay aquí es una guerra frontal entre el Congreso y el gobierno. Ya se han perdido todos los niveles de política, diplomacia. Es decir, aquí hay una guerra fratricida. Es o mato o muero. ¿Y sabe lo que va a resultar de todo esto? Que ambas instituciones, Poder Ejecutivo, llámese gobierno, y Poder Legislativo, llámese Congreso, se van a autoeliminar. Esto es cuestión de meses. Y los dos van a desaparecer. Sí, claro, pero uno tiene que resultar vencedor en un principio. Claro, usted lo sabe bien, porque usted disolvió el Congreso, cerró el Congreso, llamó a elecciones, entró otro Congreso y ese Congreso lo vacó a usted. Sí. Precisamente, porque ahora quien venza, o sea, porque ahorita hay una competencia, ¿quién da primero el golpe? ¿No? Aníbal Torres presentó esta cuestión de confianza forzada que finalmente ha sido rechazada de plano, ¿no? Entonces ahí da el golpe diciendo, no, yo lo interpreto como ya que ha sido rechazada la cuestión de confianza por una vez y en una segunda... Que es ilegal, entendemos esa interpretación. Sí, ¿no? Con las normas actuales, ahora acomodadas por el Congreso, porque el Congreso actual ha roto el equilibrio de poderes, porque ha hecho una interpretación a su manera en la Constitución y sin cambiar la Constitución, con una ley la ha interpretado. Sin embargo, también hay que ser justos, el Tribunal Constitucional lo ratificó en febrero cuando le dijo al gobierno, oye, no es inconstitucional lo que ha hecho el Parlamento. Sí, pero es el tribunal que ha escogido este Congreso. Pero ¿no? nos guste o no, está bien. Nos guste o no, es el máximo órgano de interpretación. Y hay que respetarlo. Porque cuando, digamos, usted decidió cerrar el Congreso, también fueron al TC y el TC les dijo, hay que respetarlo. Sí, se respetó lo que usted hizo. Así es. Hay que ser, aunque uno esté en desacuerdo con la forma, por la institucionalidad, hay que respetar las instancias. Y la instancia del TC ha validado. En consecuencia, esta interpretación que quiere hacer el gobierno de la cuestión de confianza es ilegal. Eso está absolutamente claro. Pero igual puede ir por la segunda y actúa y van a ver el enfrentamiento. Y los dos están ahora, por un lado a la defensiva y por otro lado al ataque. Y están de tal manera el enfrentamiento que, por un lado, cada día se desprestigian más ambas instituciones, porque en esa confrontación se han olvidado de la población, que es la razón de ser
de las instituciones. Sí, claro que sí. Pero y le hago la pregunta en su calidad, porque usted fue en su momento vicepresidente de la República, del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Una situación también que podríamos discutir de cómo llegó, cómo fueron las negociaciones, los acuerdos y las conversaciones con los diferentes grupos políticos No hubo en su momento. ningún acuerdo, ninguna conversación. Fue una renuncia del presidente Los de de la Fuerza República. Popular dijeron que sí. No hubo ningún acuerdo, en absoluto. No, ¿quién dijo? A ver, dígame. ¿Usted no siente que usted fue colocado ahí por Fuerza Popular? No. O sea, hubo una arremetida de una mayoría absoluta de Fuerza Popular, el fujimorismo del Congreso, que tenía 73 de 130 congresistas y que lo arrinconó al presidente Pedro Pablo Kuczynski de tal forma que lo obligó a renunciar. Y ante la renuncia lo que corresponde es la sucesión constitucional. Pero la pregunta era esta. Sí. ¿Qué debería hacer Dina Boluarte en este momento, que no firmó el acta donde se hace esta interpretación fáctica y que decidió, porque se lo puso en un tuit, que no iba a formar parte de este nuevo gabinete que lidera Betsy Chávez? ¿Qué debería hacer Dina Boluarte en un momento como este? Mire, Dina Boluarte le correspondería, en el caso se dé la vacancia, se den los 87 votos y sea retirado de la presidencia Pedro Castillo, asumir la presidencia. Pero lo que sabemos claramente, y es obvio, de que el Congreso no quiere a Dina Boluarte de presidenta. Lo que quiere es que salga todo el gobierno de Pedro Castillo, todo el gobierno de Perú Libre. Eso es lo que quiere el Congreso. Entonces, a la hora que asuma Dina Boluarte será cuestión de semanas para que vayan por ella y la saquen. Porque finalmente el Congreso lo que quiere es hacerse del Poder Ejecutivo. Quiere entrar al Palacio de Gobierno del Congreso, no por la puerta, que es el camino de las elecciones, sino quiere entrar por la ventana a través de estos mecanismos. Por eso digo que se van a autoeliminar. Porque seguramente el Congreso va a llegar un momento, no sé si ahora, yo he escuchado las palabras del congresista Málaga, pero en su expresión yo no veo convicción. Eso de decir, tengo ya más de los 87 votos. ¿Está seguro? Bueno, pero se pueden arrepentir. Bueno, o sea, no hay convicción. Vamos a ver. Lo que quiere decir que no los tienen. De lo contrario, si es que no los tienen e insisten con esta tercera moción de vacancia y no lo logran, van a quedar muy, pero muy debilitados. Quería pasar a otro tema. Pero, a ver, hablando Sí. para terminar el tema. Sí. Van a quedar debilitados. Pero más débil el Congreso. Un Congreso que tiene ahorita el 10% de aprobación. Sí, pero y del otro lado tenemos un presidente con 51 carpetas fiscales abiertas y acusado de Por ser la supuesto. cabeza de organizaciones criminales, ¿no? Por eso, o sea... El panorama no pinta muy bien ni de un lado ni del otro. Pero por eso, tenemos un gobierno ineficiente. Nadie va a defender al gobierno. Es ineficiente. O sea, hasta ahorita no llega la URIA. Mire cuántos meses ha ahí pasado. Pero nos- por otro lado tenemos un Congreso que quiere aprobar una ley de presupuesto desfinanciada, lo que no ocurrió en los últimos 20 años, que aprueba los lobbies Sí. para los selectivo consumo, que quiere bajarse la ley forestal, no, la ley forestal y de fauna silvestre, que quiere la minería, la pesca ilegal, es decir, Bueno, está por todo lado el Congreso. Es un Congreso que además, y ahí entra el otro tema, presidente, que lo está investigando en la Comisión de Fiscalización. Usted estuvo hoy en la mañana por, a ver, la denuncia es la siguiente, que ha habido concertación con empresas para la compra de pruebas, las famosas pruebas rápidas durante la época de pandemia y que esto generó además la muerte de miles de personas porque no se hizo un buen rastreo de estas pruebas. ¿Qué sucedió? Porque lo que ha dicho la exministra de su gobierno, Elizabeth Inostroza, es lo siguiente. Ella ha dicho que ella recomendó, según los criterios de la propia Organización Mundial de la Salud, que se compren las pruebas moleculares. Pero ustedes insistieron en comprar las famosas pruebas rápidas pese a la opinión técnica de los médicos y de la propia OMS. Mire, hoy día he llevado una presentación al Congreso de la República, a la Comisión de Fiscalización, porque es muy fácil hablar, es muy fácil decir, tiene que sustentar, y más aún en la administración pública, que todo se hace con documentos, absolutamente todo, ¿no? Y hemos presentado a la Comisión de Fiscalización documentos que no los tenían, a pesar que están meses investigando este tema. A ver, pero yo le pregunto, porque a partir de las declaraciones de la exministra Inostroza, uno veía documentación y ya es verdad.
el 1 de febrero del 2020, antes de que se declarara el aislamiento y el estado de emergencia en nuestro país, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento titulado Directrices de Laboratorio para Detección y Diagnóstico de Infección con el nuevo coronavirus 2019. La conclusión, ¿cuál era? La OMS, en el diagnóstico de la COVID-19 solo se debía realizarse mediante el uso de pruebas moleculares. Y esa fue una de las primeras opiniones que van saliendo. La OMS ha sacado más de 15 Sí, claro. guías. Y en más de una, nosotros hemos presentado 6 hoy día al Congreso, a la Comisión de Fiscalización, donde se refieren a las pruebas serológicas. Ya, pero ¿cuándo? Se refieren a la prueba. ¿Cuándo se compra? Del 2 de marzo, del 19 de marzo, del 21 de marzo, del 8 de abril, del 26 de mayo del año ¿Cuándo 2020? se decide comprar, me parece, si no me estoy equivocando, más de 1.400.000 pruebas rápidas? ¿En qué fecha? El 18 de marzo, en función al decreto de urgencia 028 Claro. que se promulgó Ya, el 19 18 de marzo, más o 19 menos. de marzo. Cuando acá en Perú se empezó ya a dar una serie de medidas, ustedes van por las pruebas rápidas. Pero ¿por No, qué? se compró pruebas rápidas y pruebas moleculares. Sí, se pero compraron ambas. Sí, ambas. pero compraron, a ver, si uno hace la proporción, se compraron 1.400.000 y pruebas rápidas compraron 200.000. ¿Y por qué? O sea, pero por eso hay que analizar. Es que ahora estamos hablando de una situación, espera un ratito, hay que explicar. 2 años, 8 meses después. Ahora se puede ver fácil. Ahora estamos tranquilos, estamos sin mascarilla, estamos viendo, a pesar que viene la 5ª ola. Pero mira, escúchame, Omar, te explico. En ese momento, o sea, ¿cómo procesas una prueba molecular? Tienes que llevarla a un laboratorio. Cuando claro. se da el estado de emergencia con inmovilización, lo primero que preguntamos al Ministerio de Salud, ¿cuántos laboratorios tienes para procesar pruebas moleculares? 2 en todo el Perú, homologados por el Instituto Nacional de Salud. Uno en Chorrillos y otro en Iquitos. Tú seguramente has pasado tú por el examen para prueba molecular. Consiste en un hisopado. Tienes un hisopado a la nariz y a la garganta. Sí, Te claro. lo puedes hacer en San Ignacio, Cajamarca, o te puedes hacer en Sandia, Puno, el hisopado. ¿Qué haces con ese hisopo para hacer la prueba molecular? Tienes que llevarlo al laboratorio. Ya, presidente, pero escúchame, por eso te digo, tenías que traer nuevamente, ese hisopado a un aeropuerto. Entiendo las limitaciones, No. pero, a ver, a lo que voy, es verdad, la prueba molecular implicaba un mayor procedimiento, pero yo insisto con esto, ustedes compran las pruebas rápidas el 18 de marzo No. y ya la Organización Mundial de la Salud advertía que las pruebas rápidas no eran seguras porque te daban falsos negativos, no te daba un buen son resultado. para usos diferentes. O sea, eso es lo que se tiene que comprender. Lo que llama la atención, perdóneme, presidente, lo que llama la atención es que ustedes vayan por esta decisión cuando la ministra Inostroza, que era su ministra de Salud, le dice, no hagan nunca, esto. Nunca lo ha dicho. O sea, y eso es lo que ha demostrado con documentos hoy en el Congreso. O sea, nunca lo ha dicho. ¿Ella Aquí- firmó las compras rápidas? Acá están los documentos. ¿Ella O sea, firmó las compras rápidas? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Las compras de las pruebas rápidas y moleculares, porque los dos se sustentan en el decreto de urgencia 028. ¿Quién firma el decreto de urgencia 028? ¿Lo firma ella? Claro. La ministra Inostroza. Pero te lo muestro, el decreto de urgencia 028. Porque lo que ha dicho la ministra Inostroza Pero en la acá está, Comisión acá de está. Fiscalización... Pero acá está, es que lo que... Pero, por eso, para que usted pueda responder, le hago la pregunta. Lo que dice la ministra Inostroza en la Comisión de Fiscalización es que se escuchó la opinión de la ministra de Economía de ese entonces, María Antonieta Alba, que no era experta en materia de salud. ¿Me permites explicarte? Sí. Este es el decreto de urgencia 028. ¿Cuándo se aprobó? El 19 de marzo. El 19 de marzo. Acá está. ¿Quién lo firma? Aquí está María Elizabeth Inostroza Pereira. Ya. ¿Y con qué se firma este? O sea, un decreto de urgencia no cae del cielo. Un decreto de urgencia lo aprueba el Consejo de Ministros. Muy bien. ¿Y cómo si se aprueba el Consejo de Ministros? Lo aprueba en base, como es un decreto de urgencia, tiene que ser en materia económica. El Consejo de Ministros lo aprueba. ¿Cuál es el sustento? Este oficio, que es del MEF, donde la directora general de abastecimientos al viceministro le dice que ha revisado el sustento y es procedente. Pero ¿cuál es el sustento que le presentan?
el oficio número 623 del MINSA y el oficio 624 del MINSA. Le presenta dos documentos. Ya, entonces vamos retrocediendo, ¿no? Sí, por eso, para que quede claro la posición. Pero déjeme terminar. Es decir, la ministra Inostroza miente. Le explico solamente el proceso y usted saque su conclusión. O sea, yo no voy a poner calificativos. O sea, mira, el decreto de urgencia es el que posibilita la compra de 1.400.000 pruebas rápidas y 200.000 pruebas moleculares, ¿no? Este acá tiene Pese a la opinión contraria del OMS. No, es que la OMS... Yo le he leído acá. Pero yo te voy a leer ahorita también 6 guías de la OMS donde sí te dice de que porque hay que usar... En febrero, esto se compró en marzo, en febrero la OMS ya decía no son confiables. No, es que son para diferente uso. Se supone. Cuando tú vas... Pero quiero terminar de explicarte. Acá está el decreto de urgencia. Acá está el documento donde dice que lo hacen con referencia al oficio 623 y 624. ¿Y qué dice el oficio 624? ¿Qué dice el oficio? Dice, el secretario general del Ministerio de Salud, tengo el agrado de dirigirme, es cortito, a usted, al Ministerio de Economía y Finanzas, por encargo de la señora ministra de Salud, Elizabeth Inostroza, por encargo de la señora ministra de Salud, y de acuerdo a las coordinaciones realizadas, se remite adjunto la información complementaria a la propuesta del decreto de urgencia. Entonces, quien hace la propuesta de este decreto de urgencia es el Ministerio de Salud. O sea, por eso, yo le insisto con la pregunta. Entonces, ¿la exministra Inostroza miente y ella sí autorizó la compra de estas pruebas rápidas? Están todos los documentos ahí. Vamos y continuamos. ¿Por qué esta convocatoria? Porque entiendo que hubo una reunión muy importante el 18 de marzo que se da en el Ministerio de Economía. ¿Quién hace esta convocatoria y por qué se da en el MEF? Porque no es una convocatoria. O sea, ¿pero quién convoca la reunión? En el MEF. Si es en el MEF, es el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero usted estaba presente en esta... Me invitan, yo fui a las 6 de la tarde a la reunión. Es decir, lo convoca la ministra María Antonieta Alba. María Antonieta Alba me llama y me dice, presidente, estamos aquí en una reunión viendo diferentes escenarios de cómo puede propagarse el COVID. En esa convocatoria, en esa reunión del 18 de marzo, usted participó con los proveedores de Roche Diagnostic, Roche Perú, Multimedical Supplies, que creo que es una de las que gana, Medical Insight, Nipro Medical Corporation, Sucursal Perú, Unilabs y Laboratorios ROE. ¿Estuvieron los representantes de estos? No sé, o sea, yo conocía a las ministras de tanto de Economía y Finanzas, la ministra de Salud, Elizabeth Inostroza. ¿Y estuvieron con los proveedores? Estaban el jefe de Cenares, el jefe del INS, el jefe ¿pero de... estaban las empresas? Y habían unas personas más en una de las salas que estaban. He entrado, he saludado... ¿Pero no participaron en la reunión? No, yo estaba en 2 reuniones. Una reunión que era de proyecciones estadísticas, cómo podía dispararse los contagios en el Perú, ¿no? Entonces, eso se llamaba la reunión prospectiva de lo que podía ser. Pero yo le he preguntado si usted participó en una reunión con estas empresas. Sí. O sea, estaban unos señores que no conocía. No se tomó absolutamente ningún acuerdo. Pero, a ver, usted va a una reunión y no le dice a su ministra de Economía o su ministra de Salud quiénes son estos sujetos. Estamos viendo los problemas. Usted es el presidente de la República en ese entonces. Por supuesto que le pregunto, pero... ¿Sabía que eran los proveedores? Era irrelevante. El tema no, porque ganaron finalmente 2 de ellas. Pero escúcheme, no ganó Multimedical Supplies. El principal proveedor, todo eso tienen que averiguar. Se lo pregunto porque está en la denuncia que hizo Amado Enco en su momento, el ex procurador. O sea, que justamente es uno de los puntos de sospecha en esta investigación. No sé qué empresas estaban, pero después, cuando ha habido la denuncia, yo he averiguado y el principal proveedor de pruebas de diagnóstico, tanto las serológicas como las moleculares, el principal proveedor no estuvo en esa reunión. ¿De las que gana? El que gana, el principal proveedor no estuvo en esa reunión, ¿no? Por eso tienen que averiguar, o sea, no pueden hacer una denuncia sin averiguar. Es lo que yo he pedido hoy día al... A ver, no, aquí está clarísimo. Estoy leyendo, ojo, la denuncia que presentó en su momento el procurador Amado Enco. Y las que ganan la primera convocatoria son Nipro Medical Corporation y Multimedical Supplies, que, según entiendo, sí estaban en esa reunión, presidente. ¿Qué montos ganaron? La principal proveedora que ganó la licitación más grande no estuvo en esa. Por eso no conozco yo de nombres. Lo único que yo le puedo decir
es que la principal proveedora no estuvo en esa reunión. O sea, no estuvo, ni siquiera fue a esa reunión. Porque las licitaciones son públicas. Mientras que, por un lado, lo que estaban hablando ahí en el Congreso, ¿por qué se reunían el sector público con algunos representantes del sector privado? Todos los días había reunión. El ministro de Comercio Exterior y Turismo estaba reunido con los representantes de la Cámara de Turismo, el ministro de Producción con los representantes de los restaurantes, el ministro de Economía con la financiera. Después de esta reunión del 18 de marzo, ¿usted se reúne nuevamente con tanto la ministra de Salud como de Economía? En la misma reunión conversamos a la salida. Y, es decir, lo que quiero entender son las fechas. Sí. Después de esta reunión, ¿se sale a partir de esta reunión el famoso decreto de urgencia que viabiliza la compra? No tiene nada que ver esa reunión, porque ya estaba trabajando los equipos. ¿Quién sugiere, qué sector sugiere la elaboración de este decreto de urgencia que viabiliza la compra? Pero si acabo de enseñarle. Salud. No me escucha. Por eso, salud. Le estoy diciendo salud. No y economía. Acá, en dos oficios, el oficio 623 y el oficio 624, SG 2020. ¿Pero el Ministerio de Economía y Finanzas tuvo injerencia en la elaboración de ese decreto? En todos los decretos de urgencia tiene que tener injerencia el Ministerio de Economía y Finanzas. No hay un decreto de urgencia, porque, por eso digo, tienen que averiguar las normas. O sea, ¿cómo pueden estar opinando si no conocen las normas? Le estoy insistiendo, no estoy opinando, le estoy haciendo preguntas. No, por eso le digo, el decreto de urgencia solamente se dan en materia económica. Porque si no, tiene que pasar por Congreso, ¿no? O sea, ¿quién da las leyes? El Congreso de la República. Pero ¿quién lideraba este equipo de COVID? ¿La ministra de Salud o la ministra de Economía? Cada quien veía los temas que le correspondían, ¿no? Teníamos nosotros el problema, el COVID afectó todas las actividades de la vida, todas. Entonces, el ministro de Defensa tenía que ver el aislamiento, la inmovilización, él lideraba. Oye, ¿estamos en una emergencia sanitaria? Sí, pero ¿quién ve la inmovilización? No ve el Ministerio de Salud, lo ve el ministro de Defensa. ¿Quién tiene que ver el tema de que no se quede desabastecidos los mercados? El ministro de Agricultura. ¿Quién tiene que ver el tema de que haya créditos? El ministro de Economía. El tema de los bonos. ¿Por qué se determinó, con la compra, que fuera Perú Compras el encargado de la compra de las pruebas rápidas y no el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, el Senares? Porque no era un problema del Ministerio de Salud, era un problema nacional. Cuando uno quiere construir un hospital, un centro de salud, una posta médica, ¿quién lo construye? El PRONIS. O sea, el Ministerio de Salud tiene una institución, una unidad ejecutora para construir la infraestructura de salud. Para construir la infraestructura. Ya, pero ¿no le correspondía al Senares el tema de las pruebas rápidas? Es que es una pregunta y no me escucha la respuesta. Yo le pido, por favor. No, es que tengo que precisarla porque el tiempo nos gana. Por eso, lo que quiero entender es por qué Perú Compras y no Senares. Si quiere entender, escúcheme, nada más. O sea, para construir en tiempos normales, para construye el PRONIS, que es una área del Ministerio de Salud. En ese momento teníamos 835 camas y necesitábamos 15.000 camas hospitalarias. Yo le digo, PRONIS, necesito 15.000 camas hospitalarias, tiene que construirlas. El PRONIS, que es el responsable, me dice, me va a demorar 5 años. No, necesitamos para dentro de 6 meses. Entonces, lo comienza a apoyar Reconstrucción con Cambios. Legado, es salud. Es decir, siendo responsabilidad del PRONIS, todo el Estado tiene que apoyarlo para cumplir. En ese momento vieron que Perú Compras, que está adscrito al Ministerio de Economía, iba a ser más ágil que el Senares. No, iba a complementar, no lo iba a reemplazar. El PRONIS no cierra para que se hagan las camas hospitalarias. El PRONIS hace todo lo que puede, pero adicionalmente se encarga a otras instituciones. Ya, pero le pregunto, ¿quién lideraba la compra entonces? ¿Perú Compras o Senares? Senares, por supuesto, Senares. Adscrito al MINSA. Claro, por supuesto. Pero la compra que le encarga. Por eso, en el decreto supremo que le he enseñado, y que por eso no prestan atención, lo que dice... No, le estoy haciendo preguntas, presidente, que decreto, es importante que usted las aclare más allá de que se moleste. No me molesto, en absoluto no me molesto. Hablo fuerte, que es diferente. No, porque no me molesto. Dice que no lo queremos entender, sí lo entiendo, pero tengo que hacer preguntas.
Mire, aquí tenemos el decreto de urgencia 028. Dice, autorícese a la central de Perú Compras. Para esto, efectivamente. Pero dice a requerimiento y a favor del Instituto Nacional de Salud. O sea, Perú Compras no compra a su criterio. O sea, compra en función de lo que dice el Instituto Nacional de Salud. ¿Y cuál es, justamente para hablar de los criterios? Porque, a ver, de esta famosa reunión del 18 de marzo que se da en el Ministerio de Economía, efectivamente participaron 6 proveedores. Entre ellos, 2, como insisto, ganan la famosa licitación para la primera compra de las pruebas rápidas, el 1.400.000 y las 200.000 de las pruebas moleculares. ¿Qué criterios utilizaron para seleccionarlas? ¿Por qué ganan estas dos empresas? No tengo ni idea, eso tiene que ser... Yo soy... Era en ese momento el presidente de la República. Imagínese que voy a estar viendo el criterio para... Porque estamos hablando de más de, entiendo, a ver, ¿cuánto? ¿100 millones se destinó a esta compra? No, pero por eso digo, hubo una compra como de 100 millones. Sí, de soles. Sí, y no ganó ninguno de esos proveedores. No ganó ninguno de esos proveedores. Esos proveedores ganaron compras muy pequeñas, en montos muy pequeños comparativamente hablando. La que hizo... El proveedor que ganó la mayor compra no estaba en esa reunión. No estaba. Es lo que me comunicaron a propósito de la investigación. ¿No cree que finalmente optar por las pruebas rápidas generó la cantidad de muertes que tuvimos en el país, presidente? Escuche. 217.000 personas. Fuimos el país por millón de habitantes donde más personas murieron, producto de la COVID-19. Nuevamente estás haciendo una información falsa. Eso no es así. Por proporción, 217.000. Eso es falso. No, presidente, puede googlearlo y ver reportes por proporción. No hablo en tamaño de la población, evidentemente. Sé lo que es proporción, soy ingeniero. Por eso le digo. Eso es falso. Bueno, eso es falso. Bueno, ¿por qué dice eso entonces? Hay entidades científicas como Lancet, que tiene boletines científicos, que está investigando y cada año cuáles han sido las consecuencias que ha generado el COVID. Y determina la mortalidad por cada país. Sí, porque en los reportes que veíamos durante la época del COVID, perdóneme, el Perú salía al menos entre los 3 primeros. Pero escuche, por eso, es que esos reportes eran los reportes que hacía cada país. Entonces, el Perú reportaba las muertes que creía conveniente en función de los criterios que tenía. Bolivia hacía lo que creía, Venezuela hacía lo que creía, Alemania hacía lo que creía. Muy bien. Ya. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud, ahora que ya el COVID, a pesar que no ha desaparecido, pero está en una situación mucho más controlada. Ha bajado la ola, claro. Eso está sincerando esas cifras. Está sincerando esas cifras. Yo insisto con este tema. ¿No cree que hacer un mal seguimiento de la enfermedad justamente generó la cantidad de muertos? Sí, pero ese dato que da es errado. Porque ahora en el sinceramiento que está haciendo la Organización Mundial de Salud, ese ranking que se daba en ese momento en función de la información que daba cada país. Por ejemplo, Venezuela decía que no había muertos por COVID. ¿No? Por ejemplo, decían, aquí no hay muertos por COVID. Entonces, ¿qué pasa? ¿No ha llegado el COVID? Bueno, porque acá también tuvimos un subregistro, que se fue sincerando luego, pero tuvimos un subregistro tremendo. Usted lo recordará muy bien. Y la OMS dice que el Perú tiene, dentro de todos los países, es el que tiene el registro más aproximado a lo real. O sea, con todo eso... Pero ¿usted cree que el Perú al menos no está entre los países donde más se murieron por proporción? No, lamentamos todas las muertes, pero no es cierto lo que dices que tenemos el rato. Eran los datos que teníamos en ese momento. Pero por eso es que, y que Perú salía entre los 3 primeros. Tienes que hablar con información. Sí, claro, por eso le decía. Por eso te digo, eso es falso. O sea, eso que estás afirmando es falso. ¿Usted no hace una mea culpa de lo que ocurrió en esa época, Por supuesto que sí. O sea, te consta a ti, a todos los peruanos, el esfuerzo que le he puesto. O sea, estábamos todos los días con el personal de salud, hemos estado yendo, 100 camas UCI. ¿No cree que se equivocó con lo de las pruebas rápidas? Pero quien ha comprado ha sido en función de las instituciones científicas. Aquí tenemos, me dice, ¿por qué se compraron? El informe técnico 02 del 2020 del INS, donde aquí habla pruebas rápidas y pruebas moleculares. Aquí está, es información que he presentado hoy día. Dice, acá está el informe, mire, más grande si quiere, informe técnico del CDC. El CDC existe en todos los países, ¿no? Uno veía el CDC de Estados Unidos, todo. Acá dice, conclusiones,
Para el primer escenario, con tasa de ataque 20%, se requieren aproximadamente 4.900.000 Bueno, yo insisto, la Organización Mundial de Salud no dice eso. También lo que señala claramente es que no recomendaba las pruebas rápidas. Y eso lo dice, ojo, No. en febrero, antes de que acá se declare el estado de emergencia. No. Cuando tú quieres, de manera individual, hacer una prueba para determinar si no tienes o no tienes, lo más confiable es la prueba molecular. Pero cuando quieres hacer un estudio epidemiológico, si quieres ir, por ejemplo, al mercado de Unicachi y quieres saber cómo está ahí, tienes que ir a hacer con pruebas serológicas. Un par de preguntas cortas y eso tiene que ser muy rápidas porque nos gana el tiempo. Toda esta información le deja hoy día en el Congreso. Y justamente, no la tenía. Justamente y no la tenía. sobre ese punto, sí. ¿Teme que vuelva a ser inhabilitado por este caso? No creo. O sea, es tan contundente la información que hemos dejado, pero no me sorprendería. ¿Y ¿no? teme ir a la cárcel, pero En ya absoluto, por el caso de la investigación que lleve el fiscal Germán Juárez? En absoluto. Estamos absolutamente seguros de que todos y cada uno de nuestros actos han sido transparentes. Todos y cada uno de nuestros actos. Errores, por supuesto que hemos cometido. ¿Quién no comete errores? O sea, en una etapa tan difícil como la emergencia sanitaria, la más grave que hemos tenido en los últimos 100 años, que a mí me tocó enfrentar como presidente de la República, pero que dimos soluciones como más de 8,5 millones de hogares con bono, más de 500.000 empresas con... bueno, presidente, la economía se fue al tacho también. Sí, más de 2.700.000 personas perdieron su trabajo, quedaron en pobreza. Es decir, pero bueno. Y eso es a nivel mundial. Hay varias lecturas que hacer sobre lo que ocurrió en la pandemia. Sí. Por supuesto que sí. Pero ¿Se ha puesto su cuarta dosis o todavía? Tengo una dosis. O sea, tengo una. Presidente. O sea, tengo las dos experimentales de Sinopharm. Estoy hablando. Tengo las dos... Que fue el motivo justamente de la vacuna. Que fue en octubre del año 2020. Y en junio del año 2021 tuve una de Pfizer y ahí me retiraron del padrón. Hasta ahorita. O sea, tengo yo una de Pfizer y las dos experimentales de Sinopharm. Chiquita, me van a matar. ¿Le tendría algo que decir al MINSA? ¿Alguna recomendación a la ministra qué le importa latino? Que no baje la guardia. La quinta ola viene con fuerza, a pesar de que hay una gran población vacunada, pero también vemos que hay 3 millones de peruanos que no han sido vacunados. Ahorita y existe vacunas, se están perdiendo, se están venciendo las vacunas. Falta una campaña mucho más intensa para convencer a la población. Muchísimas gracias, presidente Vizcarra, Martín Vizcarra, expresidente de la República. Nos matan por el tiempo, pero tenemos que ir a un corte. No, muchas gracias. Muchas gracias.